1808, la invasión francesa, Napoleón Bonaparte, acaba con el reinado de Carlos IV e inaugura un siglo de convulsiones sociales y políticas en el que se agudiza el enfrentamiento entre liberales y reaccionarios, constitucionales y tradicionalistas, partidarios y detractores del antiguo régimen, que profundiza la crisis y la división entre las llamadas Dos Españas. Tras la Guerra de Independencia, breve paréntesis patriótico de connotaciones románticas, la Constitución de Cádiz, de 1812, y la vuelta de Fernando VII en 1814, marcan el inicio de un periodo de vaivenes políticos que reflejan el carácter irreconciliable de las ideologías enfrentadas. La abolición de la Constitución da paso al sexenio absolutista, del 14 al 20, en que la dura persecución de los disidentes se contesta con actividades clandestinas y conspiratorias. Tendremos posteriormente un breve trienio liberal, tras el pronunciamiento de Riego, que acabará con la intervención francesa de los 100.000 hijos de San Luis. Los últimos años del reinado de Fernando VII constituyen la llamada década ominosa, en la que la suspensión de la Constitución, la restauración de los privilegios del antiguo régimen y la dura represión dan lugar a una situación de inseguridad y de miedo que llevará al exilio a las minorías liberales e ilustradas. En 1833, la muerte de Fernando VII abre un largo periodo de alternancia en el gobierno de liberales y conservadores, durante la regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II, al tiempo que se inician las sangrientas guerras carlistas y se suceden pronunciamientos revolucionarios que desembocarán en la Revolución del 68, que derrocó a Isabel II. Para el tratamiento de esta cuestión nos apoyaremos principalmente en el concienzudo estado de la cuestión expuesto por Romero Tobar en su Panorama crítico del romanticismo español de 1994. Existen entre los estudiosos opiniones muy diversas a este respecto. Para unos se trata de una corriente paralela a las del resto de Europa y con antecedentes similares. Siebold, en Trayectoria del Romanticismo Español de 1983, viene insistiendo en que nuestro romanticismo nació en el último cuarto del siglo XVIII. Recordemos la obra Noches lúgubres de Cadalso. Para otros, en especial Peirce, en Historia del Movimiento Romántico Español de 1973, apenas existe. Fue un intento tan virulento como efímero, pronto arrinconado por una nueva concepción denominada eclecticismo. Por último, hay quien opina que el romanticismo español es un movimiento tardío que triunfa cuando en otros países europeos está ya en decadencia. Pedraza y Rodríguez Cáceres, en las épocas de la literatura española de 2012, sacan factor común a estas tres teorías que, según ellos, describen acertada pero parcialmente un mismo fenómeno. El romanticismo tendría sus orígenes en el arte y la filosofía de la Ilustración. Sin embargo, los poetas e intelectuales que asumieron la ideología liberal no habrían sabido romper con los esquemas formales del neoclasicismo. De ahí que, a su entender, constituyan el germen del movimiento, pero entren de lleno en la estética del siglo ilustrado. Se pueden distinguir tres momentos en la evolución del romanticismo español. Un periodo de transición hasta 1833,
en que las ideas clasicistas del siglo anterior conviven con signos que anticipan un cambio de sensibilidad. España se convierte en un país romántico, cuyos paisajes y costumbres son admirados por los viajeros europeos, al tiempo que la literatura española del siglo de oro, y en especial el teatro, se convierten en fuente de inspiración para los prerrománticos y románticos alemanes y franceses, que ven en ella un modelo de invención y fantasía, y, en definitiva, de romanticismo. Un periodo de plenitud, breve e intenso, que se inicia con la vuelta de los exiliados en 1833. El romanticismo se extiende como una fiebre imparable que sacude a la sociedad, aunque se templa solo unos años después, hacia 1845, de una manera tan rápida e inesperada como había venido. Transición al realismo, hasta 1868, periodo en el que el gusto romántico por el color local y la observación de las costumbres pintorescas da paso paulatinamente a una literatura despojada de lo exótico y fantástico, que pretende reflejar la realidad contemporánea. El romanticismo es un movimiento sincero y vitalista que refleja la exaltación social y política del momento, al tiempo que influye en las costumbres y en la actitud ante la vida, con lo que se produce una compenetración entre la vida y la literatura, entre lo que se lee y se vive. Se ponen de moda los ambientes, los tipos y las costumbres románticas. Se vive e incluso se muere románticamente. Así, Werther, de Goethe, es una novela cuyo protagonista encarna la nueva sensibilidad. Ama la naturaleza, lucha contra el destino y al final es derrotado por la melancolía y la desesperación que lo llevan a la muerte. Y algunos románticos, como Larra, se suicidaron de verdad, imitando al joven Werther. El romanticismo se presenta como un movimiento de rebeldía contra el orden social establecido, contra la realidad presente, burguesa, materialista y pragmática, aunque da lugar a dos actitudes opuestas en consonancia con las dos corrientes ideológicas enfrentadas. Por un lado tenemos un romanticismo tradicionalista, de carácter conservador e incluso reaccionario, que reivindica las glorias del pasado encarnadas en el espíritu caballeresco de la Edad Media, en la monarquía absoluta y en la religión tradicional. Ideas que se sintetizan en la expresión Dios, patria y rey. Por otro lado, tenemos un romanticismo radical, impregnado por el liberalismo y las ideas revolucionarias, que se enfrenta al tradicionalismo, aparatoso y exaltado en la expresión de los sentimientos. Estos planteamientos llevan al romántico exaltado a la desesperación y al fracaso, frente a un mundo insolidario y caótico con el que choca inexorablemente. La poesía lírica, género romántico por excelencia, traduce de forma muy nítida la actitud ante el mundo y los sentimientos de los románticos, presentes también en los demás géneros literarios. La defensa de la libertad está en la base de la ideología romántica. Se defiende la libertad individual con el predominio de los sentimientos y pasiones sobre la razón. Se trata de una liberación en todos los órdenes, que se opone a las normas sociales y morales y a los preceptos de la literatura anterior. Domina el egocentrismo, la exaltación del yo frente al entorno, que no se concibe como una realidad objetiva, sino que se presenta como una visión irracional, tamizada por la imaginación, la fantasía y el estado de ánimo. Lo que existe no es la realidad externa, sino las pasiones y sentimientos que suscita en el poeta el mundo que le rodea.
La visión personal del mundo lleva a un individualismo exacerbado que da lugar a sentimientos puros y nobles, utopías inalcanzables, que pretenden transformar el mundo, aunque este idealismo choca con la realidad en que el romántico vive. Este choque con la realidad provoca la huida del entorno, de la realidad contemporánea, en tres posibles dimensiones. En el espacio, hacia una geografía lejana y exótica, en la que el romántico vive personalmente sus experiencias o sitúa los asuntos de sus obras literarias. Grecia, Oriente, América. En el tiempo, la imaginación viaja al pasado, especialmente a la Edad Media, época legendaria y romántica. Y también, por último, hacia el interior de sí mismo, para refugiarse en los sueños, en la soledad, en un ambiente propicio a la fantasía. La noche, la naturaleza, las ruinas, los cementerios. En los tres casos, el resultado puede ser la desesperación, el fracaso e incluso la muerte de unas vidas frenéticas y fugaces que, al sentirse incomprendidas por el entorno próximo, se consumen determinadas por un destino fatídico. El romántico busca la identificación con la naturaleza, animada, sentimental, proyección de su estado de ánimo. Se trata de una naturaleza virgen, exuberante, solitaria, casi siempre nocturna, que se presenta como un escenario unas veces melancólico, presidido por la luna, la bruma, las ruinas, otras aparatoso y tétrico, con tormentas, cementerios, apariciones fantasmales y otros detalles macabros. Exaltación del nacionalismo, del sentimiento patriótico y del color local frente a lo extranjero. Descripción de paisajes y tipos pintorescos, conservación de las costumbres nacionales y locales, defensa de la lengua propia, valoración de la cultura tradicional de las leyendas, cuentos y romances populares, etc. Estos nacionalismos exaltan las peculiaridades de las regiones y al mismo tiempo el sentimiento de pertenencia a una patria común, que dará lugar al nacimiento de nuevas naciones europeas como Alemania o Italia. Consecuencia de todo ello es la libertad de creación en la obra literaria, en la que el sentimiento ha de fluir sin someterse a la razón ni a normas preestablecidas. Se mezcla lo trágico y lo cómico, lo bello y lo feo, la prosa y el verso, el lenguaje culto y la expresión popular, versos polimétricos y estrofas diversas. Y se acabó el segundo vídeo. Con esta base que hemos adquirido en estos dos primeros vídeos, estamos en disposición de ir al tercero para enfrentarnos con los dos primeros géneros literarios que estudiaremos de este movimiento, la poesía y el drama. Así que lo de siempre, allí nos vemos.